Mis hermanos me quitaron la herencia con el permiso de mis padres porque no la merecía, pero cuando los demandé, descubrí que habían falsificado firmas y podrían ir a la cárcel. Ahora me suplican que retire la demanda, pero creo que no lo merecen. Cuando murió mi abuela, lo último que imaginé fue que el verdadero luto no sería por ella, sino por lo que quedaba de la poca dignidad familiar que me quedaba. Y lo digo así, con la boca bien llena, porque el día que leí el testamento y vi que mi nombre no aparecía en ninguna parte, ni siquiera como mención simbólica o con esa frase hipócrita de por voluntad propia y porque ya recibió en vida, entendí que lo que me estaban haciendo no era un descuido. Era una puñalada fría, deliberada y planificada con tiempo. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que la apuñalada no venía de un abogado desconocido ni de una tía lejana, sino de las manos de mis propios hermanos y con el aval silencioso de mis padres. Toda mi vida crecí en un hogar donde la balanza nunca estuvo equilibrada. Yo era la menor de 3, la única mujer, y mientras mis hermanos recibían apoyo para estudiar, heredar tierras, manejar los negocios del viejo, y hasta se les perdonaban sus cagadas con una sonrisa de los hombres son así. A mí me tocó aprender desde temprano que si quería algo tenía que romperme el lomo para conseguirlo. Mientras ellos se paseaban en camionetas pagadas por papá, yo lavaba carros los fines de semana para comprarme un teléfono usado. Mientras a ellos les financiaban maestrías, a mí me repetían que una mujer no debía alejarse tanto de casa porque y si luego no se casa. Así que sí, me fui. Me fui porque sabía que si me quedaba, iba a morirme lentamente esperando un reconocimiento que jamás iba a llegar, y terminé en Seattle trabajando como administradora de operaciones en una empresa pequeña pero estable, donde al menos sentía que valía por mi trabajo y no por a quien le caía bien. Y la distancia no hizo milagros. Al contrario. Mis visitas se volvieron cada vez menos frecuentes porque cada que pisaba esa casa, algo me hacía sentir que sobraba. No eran necesariamente insultos directos, pero sí los comentarios al pasar, las miradas, el maldito silencio incómodo cuando hablaba de mi trabajo o de mi vida en la ciudad, como si estuviera alardeando de algo indebido. Mi madre me decía cosas como ya no eres la misma, hija, mientras me servía el café con esa cara de juicio que no necesitaba palabras. Y mi padre, que antes era más neutral, con el tiempo empezó a sumarse al mismo coro, repitiendo que yo me había alejado, que yo ya tenía mi vida armada, que ellos contaban con los que estaban aquí. Que eran mis hermanos los que estaban en el día a día, ayudando con la granja familiar, visitando a la abuela, cuidando que no le faltara nada. Y aunque todo eso era cierto, también lo era que gran parte de su ayuda era más bien para tener el control de todo. Se metieron en las cuentas de la abuela, administraban sus medicinas, sus compras, sus terrenos, y siempre se rehusaban a hablar de cualquier documento legal. Pero jamás creí que llegarían tan lejos. El día del velorio, llegué desde Seattle con el alma arrugada, con el dolor genuino de haber perdido a la única persona en esa familia que me abrazaba sin juzgarme. Mi abuela me mandaba cartas por correo, me hablaba como si yo no fuera una decepción, me escribía cosas como sigue brillando, aunque duela, y aunque los años pasaran, siempre me mandaba una tarjeta de cumpleaños a mano. Me recibieron con la típica hipocresía de siempre, mi madre con un qué bueno que pudiste venir, como si no supiera que pedí vacaciones y pagué mi propio vuelo para estar allí, y mis hermanos haciéndose los ocupados. Hablando por teléfono, evitando mirarme mucho rato seguido. Yo intenté no engancharme, traté de centrarme en despedirme de la abuela, de honrar su memoria y no convertir el funeral en otra escena patética de tensión familiar. Pero el día de la lectura del testamento fue otra historia. Ahí fue cuando la máscara se cayó. El notario, un tipo viejo y con el rostro arrugado como papel quemado, leyó todo como si fuera una lista de mercado. La casa principal para Joe, mi hermano mayor. El terreno del sur para Mark, el segundo. Las cuentas bancarias se repartirían entre ambos, y los objetos personales más valiosos de la abuela, incluido un juego de joyas que ella siempre prometió para mí, también habían sido adjudicados a ellos. Yo no aparecía. Ni una mención. Ni un se le deja a fulana tal cosa. Nada. El vacío de mi nombre dolía más que si me hubieran escupido en la cara.
Levanté la mano como una idiota que todavía creía en la justicia y pregunté si eso era todo, si acaso no había algún anexo, si quizá había algún error. El notario, sin mirarme mucho, dijo que eso era todo lo que había dejado registrado la señora. Y ahí fue cuando lo supe. No lo intuí. Lo supe. Supe que eso no era obra de mi abuela. Su letra, su esencia, sus frases, todo eso estaba ausente en ese documento. Me habían sacado. Me borraron de la historia como si nunca hubiera existido, y lo hicieron con el descaro de quien se siente impune. Mi madre, en ese momento, ni siquiera me sostuvo la mirada. Y cuando finalmente lo hizo, soltó un ella ya sabía que tú estás bien allá en la ciudad, con tu trabajo y tu vida armada. No te hacía falta. Y fue esa frase, esa mierda condescendiente, la que terminó de romper algo dentro de mí. Porque no era que no me hiciera falta. Era que nunca quisieron que tuviera derecho. Era que lo planearon. Era que la aprovecharon, y ahora que estaba muerta, la usaban como escudo. No dije más. Me levanté, recogí mi cartera, y salí caminando sin mirar atrás. No lloré. No grité. No les rogué. Pero mientras caminaba por esa calle polvorienta rumbo a la estación, me juré que no iba a quedarme callada. Que si había algo sucio en ese testamento, y yo sabía que lo había, lo iba a encontrar. Y si mis hermanos jugaron sucio, iban a probar la mierda que cocinaban. Esa misma noche, cuando llegué al hotel, llamé a Diego, un amigo de la universidad que se había especializado en derecho sucesorio. Le conté todo. No me interrumpió. Solo me pidió que consiguiera una copia del testamento, los documentos notariales y cualquier registro que tuviera la firma de mi abuela. Me dijo que tenía la corazonada de que lo que estaban haciendo no solo era moralmente asqueroso, sino también legalmente cuestionable. Y ahí arrancó todo. Lo que empezó como una simple sospecha, se iba a convertir en la tormenta legal más grande que esa familia de hipócritas se hubiera imaginado. Y esta vez, no iba a callarme. Esta vez, iban a tragar entero todo lo que me negaron. Porque si ellos pensaban que yo no lo merecía, ya veríamos quién era el que no merecía una puta gota de perdón. Actualización 1. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que puse un pie en esa casa y todavía me costaba tragar el sabor amargo que me dejó ese día. Durante ese tiempo, me dediqué por completo a reunir todo lo que pudiera servir. Diego, fiel a su estilo directo y sin adornos, me dijo que las emociones estaban bien para desahogarse, pero que si quería joderlos de verdad, tenía que pensar como ellos, fría, práctica y sin piedad. Así que me metí en ese modo. Recorrí carpetas viejas, abrí correos antiguos donde la abuela me había mencionado cosas de su patrimonio. Busqué cartas donde hablaba de sus intenciones y hasta revisé álbumes donde ella había escrito a mano anotaciones en los márgenes. No me importaba si eran cosas pequeñas o grandes, yo quería encontrar cualquier grieta por donde colarme. Fue en medio de todo ese proceso que me topé con algo que, honestamente, me revolvió el estómago. Mientras revisaba una vieja caja que guardaba cosas que traje en una de mis mudanzas, encontré una copia de un contrato que mi abuela me pidió que escaneara cuando todavía vivía. En ese entonces no le di demasiada importancia, me dijo que era para tener respaldo de todo por si los tiempos se ponían raros. En ese contrato, fechado apenas 2 años antes de su muerte, ella dejaba constancia de que quería dividir sus propiedades de forma equitativa entre sus 3 nietos, no entre sus hijos. Y aunque no tenía valor notarial directo porque no estaba firmado por un abogado, sí estaba su firma a mano, igual a como la había visto toda mi vida. Esa firma, esa fue la primera alarma seria. Porque cuando la comparé con la que aparecía en el testamento oficial que se leyó en la notaría, algo no encajaba. Ni el trazo, ni la fuerza del bolígrafo, ni el tamaño. Era como ver 2 personas diferentes tratando de imitar una misma palabra. Diego me pidió que escaneara ambos documentos en alta resolución. Los mandamos a una experta en análisis forense de firmas con la que él había trabajado antes. Una señora de voz ronca y trato seco que no prometió nada, pero nos dijo que nos avisaría apenas tuviera algo concreto. Y mientras tanto, nos enfocamos en la parte bancaria, porque según Diego,
muchas veces el fraude empieza por donde está la plata moviéndose, no donde está la letra escrita. Mandó solicitudes a 2 bancos locales donde sabíamos que mi abuela tenía cuentas activas y, con el poder que yo tenía como heredera potencial impugnando el testamento, nos entregaron algunos extractos bajo supervisión legal. Y ahí fue donde la mierda comenzó a salpicar. Había transferencias hechas apenas semanas antes de la muerte de mi abuela que no cuadraban con su estado de salud en ese momento. Para ser clara, mi abuela ya casi no podía firmar, y mucho menos manejar cuentas electrónicas por sí sola. Había tenido una pequeña embolia meses antes que le había dejado la mano derecha débil, y eso lo sabíamos todos. Pero ahí estaban las transacciones, montos elevados que salieron directo de sus cuentas hacia una cuenta conjunta que compartían mis 2 hermanos. Lo peor, autorizadas con una firma digital que supuestamente le pertenecía a ella. No podía creerlo. Esa mujer que apenas podía sostener un tenedor, mágicamente había logrado mover $20,000 desde un portátil que nadie sabía que usaba. Volví a Seattle esa misma semana porque sentí que estar allá, con la cabeza fría, me ayudaba a ver con más claridad. Y desde la distancia, empecé a trazar el mapa de toda la mugre. Cada movimiento de dinero, cada fecha de documento, cada transacción sospechosa, armé un archivo con todo, uno que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un caso armado. Fue ahí cuando me di cuenta de algo aún más importante. Mi papá figuraba como cotitular en varias de esas operaciones, pero las firmas no coincidían ni con las suyas. Es decir, no solo habían falsificado las de mi abuela, también habían imitado las de él. Y eso ya no era solo un robo. Eso era un fraude penal, con todas las letras. Y era cuestión de tiempo para que todo se viniera abajo. El golpe de gracia llegó una mañana, cuando la perita de firmas nos envió su informe. No esperó a llamar. Mandó todo por correo y dijo que si queríamos, ella podía testificar en corte. El documento tenía casi 40 páginas de comparación entre la firma real de mi abuela, sacada de contratos anteriores, cheques antiguos y hasta postales. Y las que aparecían en el testamento oficial y en las autorizaciones bancarias. Su conclusión era tajante: las firmas en los documentos impugnados fueron hechas por una misma mano, distinta a la de la señora. Diego me llamó al minuto de leerlo y lo dijo sin adornos: tus hermanos se acaban de clavar su propia estaca. Esta mierda va directo a fiscalía. Lo que siguió fue una ola de movimientos legales. Presentamos formalmente la impugnación del testamento con las pruebas anexas. La Corte aceptó revisar el caso y emitió una orden para preservar toda la documentación relacionada con el patrimonio de mi abuela. También se notificó al banco sobre el posible fraude, y ellos respondieron de inmediato bloqueando temporalmente las cuentas involucradas. Esa fue la primera vez que supe que mis hermanos ya sabían lo que venía. Porque al día siguiente, sin previo aviso, comenzaron los mensajes. Primero Mark, intentando sonar calmado, me escribió que todo era un malentendido, que si acaso yo no confiaba en mi propia familia. Después Joe, más agresivo, me mandó un audio en el que me decía que era una traidora, que estaba echando por la borda toda la unidad familiar por un maldito papel. Y finalmente, mi madre, con ese tono manipulador de siempre, me mandó una nota de voz en la que decía: no hagas esto. Nos vas a destruir. No te des cuenta demasiado tarde. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya me había dado cuenta, y no tarde. Justo a tiempo. Porque ahora ya no era solo por mí. Era por mi abuela, por su memoria, por cada carta que me mandó con su letra temblorosa, por cada promesa rota y por cada maldito favor que se usó como excusa para robarle todo mientras todavía respiraba. No había vuelta atrás. Y aunque sabía que se iban a aferrar con uñas y dientes a esa farsa que armaron, también sabía que esta vez no iban a poder salirse con la suya. Porque les estaba quitando la única ventaja que siempre tuvieron: mi silencio. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que metimos oficialmente la impugnación en la corte y la tensión no solo se sentía en los documentos que se acumulaban sobre mi escritorio, sino también en el aire. Como si cada día pesara más. Desde ese momento,
Mis hermanos dejaron de fingir que podían arreglar esto entre familia y pasaron a una estrategia de confrontación directa, como si pensaran que podían intimidarme hasta que me diera por vencida. Cada semana me llegaba alguna amenaza disfrazada de súplica, alguna indirecta malintencionada en redes, o algún comentario de conocidos del pueblo que claramente repetían lo que ellos les habían dicho. Me tachaban de loca, de avariciosa, de ingrata, de la hija perdida que volvió solo para arrebatar lo que no cuidó. Como si ellos hubieran cuidado algo más que sus propios bolsillos. Pero mientras ellos hablaban, yo trabajaba. Diego no aflojaba ni un segundo. Cada semana teníamos una reunión virtual donde ajustábamos detalles, revisábamos nuevas pruebas y confirmábamos que todo estuviera listo para cuando la jueza asignada, una mujer joven, directa y con fama de no tragarse cuentos familiares, empezara las audiencias preliminares. Y fue en medio de ese proceso que cayó la pieza clave que lo cambió todo. Uno de los peritos forenses financieros, contratado por el banco tras la denuncia de posibles irregularidades, confirmó que al menos 3 de las transacciones que salieron desde la cuenta principal de mi abuela tenían como destino final una cuenta offshore registrada a nombre de una empresa fantasma. Una empresa que, curiosamente, tenía como socio firmante a Mark, con una dirección de contacto en el mismo maldito buzón de correos donde solíamos mandar postales cuando éramos niños. El nivel de descaro era tal que ni siquiera se esforzó en esconderlo del todo. Esa empresa, que se suponía era una consultora agrícola, había recibido más de $50,000 en un lapso de 2 meses. Todo desde la cuenta de mi abuela, todo autorizado con una firma falsa. El informe fue enviado de inmediato a la fiscalía, y ahí fue cuando la cosa dejó de ser solo un caso civil. Pasamos de discutir sobre testamentos a estar parados en la línea directa de un caso penal de fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. La fiscal encargada del caso, una mujer de voz firme y paciencia limitada, llamó a Diego para confirmar que estábamos dispuestos a colaborar en todo. Él dijo que sí sin dudar, y luego me llamó para contarme. Me quedé en silencio unos segundos después de colgar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia no era solo una palabra bonita colgada en una oficina con cuadros de diplomas. Poco después, se autorizó una orden de cateo para la casa de mis padres. Sí, esa misma casa donde yo dormí durante toda mi infancia, donde colgaban los adornos de Navidad, donde me regañaban por llegar tarde del colegio. Esa casa fue registrada por agentes que entraron con guantes, cajas vacías y sin ningún tipo de cortesía. Y lo que encontraron fue peor de lo que imaginábamos. En una de las habitaciones que ahora usaban como oficina, había carpetas con documentos parcialmente triturados, hojas arrancadas a la mitad y una laptop que había sido formateada apenas unos días antes. El disco duro, sin embargo, seguía intacto. Y en él había una carpeta mal borrada con capturas de correos electrónicos, firmas escaneadas y hasta borradores del testamento alternativo donde se detallaban las supuestas razones para dejarme fuera, escritas por Joe. No por mi abuela. Ni siquiera fueron lo suficientemente cuidadosos para protegerse. Porque siempre asumieron que nadie se atrevería a hacerles frente. Después de esa redada, los mensajes se detuvieron. Ya no hubo más amenazas, ni súplicas, ni audios lastimeros de mi madre pidiendo que pensara en la familia. El silencio fue peor. Porque ese silencio venía acompañado de miradas en el pueblo, de susurros en la tienda, de gente que ahora sabía lo que estaban enfrentando. Y aunque intentaban aparentar normalidad, todos sabían lo que se venía. Porque una cosa era desheredar a una hija rebelde. Otra muy distinta era falsificar documentos legales y robarle a una anciana enferma. Los medios locales, como era de esperarse, no tardaron en recoger la historia cuando trascendió que la fiscalía estaba involucrada. Apareció una pequeña nota en el periódico del condado, con título discreto pero lo suficientemente claro, investigación en curso por presunto fraude testamentario. Y aunque no se mencionaban nombres, todos sabían a quién se refería. En los comentarios online ya empezaban a circular rumores, y más de un vecino con rencores viejos aprovechó para soltar detalles que nadie había pedido. Yo seguí trabajando. Mi rutina no cambió mucho, salvo por las reuniones más frecuentes con Diego y el desfile de papeles que tenía que revisar. Pero internamente,
algo sí cambió. Dejé de sentir culpa. Porque durante años, a pesar de todo, siempre había una parte de mí que pensaba que quizá estaba siendo demasiado dura, que tal vez el rechazo familiar era un precio que había que pagar por vivir mi vida a mi manera. Pero ya no. No después de ver con mis propios ojos cómo destruyeron la memoria de una mujer buena solo para llenarse los bolsillos. No después de confirmar que habían planeado todo como ratas, escondidos en habitaciones cerradas, copiando firmas, transfiriendo dinero, manipulando un sistema entero como si fuera su propiedad privada. Y aunque sabía que la pelea recién empezaba, también sabía que ya no había forma de volver atrás. No había arreglo, no había perdón. Iban a enfrentar esto hasta el final, porque por primera vez en su vida, tenían enfrente a alguien que no se iba a rendir, que no se iba a callar, y que no iba a aceptar migajas disfrazadas de reconciliación. Porque lo que querían ahora no era salvar a la familia. Lo que querían era salvar el pellejo. Y eso, precisamente eso, era lo que no pensaba permitirles. Actualización 3. 3 meses después del cateo a la casa de mis padres, la vida parecía haberse dividido en 2 tiempos, el antes, cuando todo esto era solo una sospecha que mandóme el estómago, y el ahora, cuando las pruebas, las audiencias y los expedientes con sellos judiciales habían transformado esa sospecha en una certeza irrebatible. Lo que me mantenía firme no era solo el deseo de justicia, sino la forma tan grotesca en que habían intentado fingir que todo esto era parte de un malentendido, como si una hija, por más independiente o lejana que fuera, pudiera borrarse de la historia sin dejar rastro ni razón. La verdad es que nunca me habían querido como una igual, y cuando la abuela murió, vieron la oportunidad perfecta para deshacerse del estorbo que representaba mi presencia. Les molestaba que yo supiera defenderme, que no dependiera de ellos, que no necesitara pedirles favores. Pero lo que más les jodía, y eso lo entendí con el tiempo, era que no podían controlarme. La corte ya había aceptado formalmente las pruebas de falsificación y había ordenado la reapertura del caso de herencia. El testamento que leyeron en la notaría fue suspendido temporalmente mientras se evaluaba la validez de las firmas, y la fiscalía, en paralelo, inició un proceso penal en contra de mis hermanos por falsificación agravada, uso indebido de documentos oficiales, fraude sucesorio y lavado de activos. La abogada del Estado, esa mujer que ya se sabía los nombres de mis hermanos de memoria, me pidió que me preparara para declarar como testigo en la primera audiencia penal, que se programó para el mes siguiente. Y aunque parte de mí sentía una especie de vértigo al imaginarme parada frente a un estrado, mirando a quienes compartieron mi infancia desde un ángulo que jamás pensé vivir, otra parte más visceral y sólida sentía que era exactamente ahí donde debía estar. La declaración fue extensa. Me hicieron narrar todo, desde los últimos días de la abuela, los mensajes de mi madre, hasta el momento exacto en el que vi por primera vez ese testamento falso. La jueza escuchó todo sin interrumpirme, sin pestañear siquiera, y cuando terminé, mis hermanos no podían mirarme a la cara. Mark bajó la cabeza todo el tiempo, con las manos apretadas entre las rodillas, y Joe, más nervioso de lo que nunca lo había visto, miraba al abogado como si esperara una señal milagrosa para desaparecer del juicio. En ese momento entendí que no estaban arrepentidos. Estaban cagados del miedo. No porque hubieran hecho daño, sino porque los habían atrapado. Lo suyo no era remordimiento, era pánico a perder sus cosas, su estatus, su tranquilidad económica. Días después, uno de los momentos más jodidamente absurdos fue cuando me enteré que el abogado de Joe había intentado meter una solicitud para desestimar los cargos bajo el argumento de confusión familiar y deseo de proteger el patrimonio común. Básicamente, decía que mis hermanos solo habían querido organizar las cosas para mantener la unidad familiar y que todo esto se había salido de control. Fue tal el descaro del documento que hasta la jueza lo rechazó en audiencia pública con una frase que se me quedó grabada: la unidad familiar no puede construirse sobre mentiras, robos y falsificación de identidad de un adulto mayor. Fue ahí cuando comprendí que no era solo yo la que veía la magnitud de la porquería que habían armado. El sistema, al menos esta vez, no estaba siendo ciego. Poco después de esa audiencia, recibí un correo inesperado. No fue de mis hermanos, ni de mi madre.
fue del abogado de mi padre. Un tipo mayor, más conciliador, que decía representar los intereses independientes de mi padre, y que quería hablar sobre una posible solución antes de que el juicio avanzara más. No le respondí de inmediato. Le reenvié el correo a Diego, que lo leyó y me llamó entre risas, diciendo que lo estaban intentando todo antes de que se le cerraran las puertas por completo. Según él, si mi padre se desligaba de sus hijos en el proceso, podía negociar una salida menos vergonzosa para él, pero que eso no significaba que fuera inocente. Porque en los papeles aparecía como cotitular, porque firmó documentos sin leerlos, porque sabía que me habían borrado del testamento y no dijo nada. Y sobre todo, porque fue testigo de cómo Mark y Joe falsificaban firmas delante de sus narices y eligió callarse. Ese mismo fin de semana, mientras estaba en casa reorganizando carpetas con pruebas y actualizando la línea de tiempo del caso, una especie de cronología que armé para no perderme en los cientos de documentos y fechas. Sonó mi celular. Era mi madre. El número me apareció con el nombre viejo que todavía no había cambiado, Casa. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Su voz era suave, apagada, como si hablara desde un rincón oscuro. Me dijo, sin rodeos, que lo lamentaba, que esto se les fue de las manos, que todo había sido una cadena de malas decisiones. Intentó sonar humana. Me pidió que por favor pensara en la familia, en que aún podía detener esto antes de que mis hermanos fueran humillados públicamente. Yo no le grité, no lloré, no le dije nada que no supiera ya. Solo respondí lo que llevaba semanas repitiéndome frente al espejo: ellos cruzaron una línea que no tiene regreso. Y tú estabas ahí. Así que no me pidas que lo salve ahora. A mí nunca me salvaron. Colgué antes de que dijera más. Me quedé en silencio. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque duele. Duele darte cuenta que tus padres, a quienes alguna vez miraste como figuras que debían protegerte, no solo te fallaron, también ayudaron a que otros te pisotearan. Y todo por la conveniencia de seguir manteniendo a los hijos útiles en el centro del mundo. Esa noche dormí mal. No por culpa. Dormí mal por la rabia contenida, por los años de silencio, por cada reunión familiar en la que tuve que fingir que no dolía, por cada vez que mi madre desvió la mirada cuando me hacían a un lado. Y sin embargo, al día siguiente, cuando abrí el correo y vi una nueva notificación de la corte informando que los cargos pasaban a la siguiente fase, con una posible pena de prisión preventiva si no cumplían con la entrega de todos los registros financieros solicitados, sentí algo parecido a la paz. Una paz rara, agria, pero necesaria. Porque la justicia no se construye con abrazos forzados ni perdones vacíos. Se construye reconociendo el daño, enfrentándolo, y haciéndoles entender que esta vez no había marcha atrás. Esta vez, si querían paz, iban a tener que pagar primero por todo el infierno que armaron creyendo que yo nunca tendría el valor de enfrentarme a ellos. Actualización 4. Habían pasado casi 5 meses desde que se abrió el caso penal y la presión ya no era un rumor ni una sospecha flotando en el ambiente. Ahora era un peso real, con fechas marcadas en el calendario, con citaciones oficiales, con abogados sudando bajo la camisa, con llamadas nerviosas que buscaban cualquier grieta por donde colarse y salvar lo poco que quedaba. Para mis hermanos, el tiempo se había convertido en una cuenta regresiva hacia una sentencia que sabían que no podrían esquivar. Y aunque lo intentaban todo, desde desmentir hasta victimizarse, la montaña de pruebas era tan sólida que ya nadie compraba sus versiones. Lo que me sorprendía, sin embargo, era el cambio en el discurso de la familia. Las mismas personas que hace unos meses repetían que yo era una exagerada, una resentida que solo quería arruinar la paz familiar, ahora hablaban de reconciliación, de sanar las heridas, de volver a empezar. Era impresionante cómo el miedo era capaz de volver poéticas a las personas más ruines cuando sentían que el mundo se les venía abajo. El punto de quiebre llegó una tarde de jueves. Estaba en la oficina revisando unos presupuestos cuando recibí una llamada del número de Joe. No contesté. Minutos después, me llegó un mensaje de texto: estoy afuera. Por favor, solo quiero hablar. Al principio pensé que era broma, pero cuando bajé, ahí estaba. Mi hermano mayor.
El mismo que me miraba con desprecio cada vez que mencionaba mi trabajo o mi independencia. El que alguna vez le dijo a mi padre que yo era una malagradecida con ínfulas de ciudad. Estaba parado frente al edificio, desaliñado, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. A su lado, en el asiento del copiloto de una camioneta vieja, estaba su esposa. Embarazada. Con la barriga ya bastante avanzada. Me acerqué solo por cortesía, por curiosidad morbosa, para ver hasta dónde eran capaces de llegar. Joe me miró y dijo algo que me costó procesar en el momento: sé que la cagamos. Pero si esto sigue, voy a perder todo. Por favor, retira la demanda. Me reí. No de burla, sino porque era increíble la forma en que resumía toda la situación. Como si yo fuera la que estaba jodiendo su vida. Como si él no hubiera falsificado firmas, robado dinero y construido una mentira sobre la tumba de nuestra abuela. Me pidió que pensara en su familia, que su hijo no merecía nacer con un padre preso, que estaba dispuesto a negociar lo que hiciera falta para que esto no llegara a más. Negociar. Esa palabra me taladró la cabeza. Porque no era una disculpa real. Era una transacción. Todo en su maldito tono era una negociación: cuánto valía mi silencio, cuánto valía mi piedad, cuánto podía costar perdonarlo. Le respondí sin levantar la voz, sin escándalo, sin dramatismo. Le dije que había tenido meses para decir la verdad, para rectificar, para detener todo antes de que la fiscalía interviniera. Le recordé que fue él quien me sacó del testamento, quien falsificó documentos, quien vació cuentas con firmas que no eran suyas. Le dije que su arrepentimiento ahora no era más que el miedo pintado de falsa humildad. Y luego solté lo único que me nacía: no te voy a salvar, Joe. No después de lo que me hiciste. No después de lo que le hiciste a la abuela. Y mucho menos después de cómo intentaste hacerme quedar como una loca. Jódete. Me di la vuelta y lo dejé ahí, parado como un adolescente castigado, con la boca entreabierta, tragándose las palabras que nunca dijo antes, porque pensó que jamás necesitaría decirlas. Después de eso, vino la segunda jugada desesperada. Esta vez no fueron mis hermanos, sino los abogados. La fiscalía me llamó para informarme que habían recibido una solicitud formal de mediación civil por parte de la defensa de Mark y Joe. En pocas palabras, querían llegar a un acuerdo amistoso para evitar el juicio penal completo. Lo que proponían era un retiro voluntario de la demanda civil a cambio de restitución económica parcial, una disculpa formal por escrito, y la promesa de colaborar con futuras investigaciones. Diego me lo dijo claro: esto es un intento directo de frenar lo penal. Saben que los tienen contra la pared y están tratando de salvarse con lo que sea. Si tú retiras tu parte, la fiscalía pierde fuerza para seguir. Me preguntó qué quería hacer. Y no necesité pensarlo. Le dije que no. Que ni se molestara en responder esa oferta. Que esta vez no iban a comprar mi silencio ni con cheques ni con lágrimas. Esa semana también llegó la confirmación de la experta forense que había analizado las plantillas encontradas en la casa de mis padres. Eran plantillas impresas de la firma de mi abuela, sacadas de documentos antiguos, calcadas y repetidas hasta la perfección. Incluso había hojas llenas de firmas hechas una y otra vez, como un estudiante practicando un autógrafo. La pericia fue lapidaria: las firmas utilizadas en los documentos bancarios, en el testamento manipulado y en la solicitud de transferencia a la empresa de fachada coincidían con las plantillas incautadas. Y la letra era de Joe. Esa fue la prueba que destruyó cualquier defensa que tuvieran. Ya no había manera de alegar confusión familiar ni errores administrativos. Era fraude. Puro y duro. Después de recibir todo eso, pasé varios días en un estado extraño. No estaba feliz, tampoco triste. Era más como una calma tensa, como si mi cuerpo estuviera procesando lentamente que la tormenta que me venía atormentando desde hacía años por fin estaba alcanzando a los que la habían causado. Y aún así, no podía evitar sentir una punzada en el pecho cada vez que me cruzaba con una foto antigua de cuando todavía éramos niños, cuando todo parecía más limpio, más puro. Cuando yo todavía creía que algún día íbamos a tratarnos como familia de verdad. Pero esa imagen ya no existía. Porque para mí,
la familia no era sangre. Era respeto. Y ellos lo rompieron todo cuando decidieron que sus ambiciones valían más que mi lugar, que mi voz, que mi derecho. Cerré esa semana con una decisión clara. No iba a aflojar. No iba a aceptar disculpas vacías ni tratos tibios. No iba a dejar que se reescribiera la historia para que pareciera que esto fue un malentendido. Iban a enfrentar cada uno de los cargos. Iban a presentarse en esa corte con la cabeza baja y la espalda recta, sabiendo que no me fui, que no me rendí, y que esta vez no pudieron borrarme como antes. Esta vez, fui yo quien los obligó a mirar de frente todo lo que quisieron enterrar. Esta vez, por fin, fui yo quien tuvo la última palabra. Y aún faltaba lo mejor. Porque el juicio final estaba cerca. Y ahí, frente a todos, se iba a caer la fachada que tanto se esforzaron por mantener. Porque el castigo no era solo legal. Era social. Y eso dolía más. Actualización final. Pasaron casi 7 meses desde que metí la impugnación y la última audiencia llegó como una de esas fechas que uno sabe que no puede esquivar aunque quisiera. Desde el amanecer sentí que algo distinto flotaba en el aire, como si hasta el clima supiera que ese día no era cualquiera. Me levanté temprano, me vestí sin prisa, sin apuros, como si estuviera preparándome para asistir a una función en la que, por fin, yo tenía un papel protagónico. En el espejo me vi distinta. No sé si más fuerte, más cansada o más determinada. Pero ya no era la mujer que entró temblando a la notaría a escuchar su inexistencia legal en el testamento de su propia abuela. Era otra. Una que sobrevivió al escarnio familiar, a las lágrimas falsas, a los mensajes pasivo-agresivos, a la culpa con la que intentaron manipularme. Y sobre todo, una que estaba a punto de ver caer todo el castillo de mentiras que habían construido creyendo que yo jamás me atrevería a tocar una sola piedra. La sala del tribunal estaba llena. No solo por los implicados directos, sino por la cantidad de conocidos, vecinos del pueblo, incluso empleados del juzgado que ya sabían que el caso tenía ese sabor a escándalo doméstico que tanto morbosea a la gente. Vi entrar a Joe esposado, flanqueado por 2 oficiales, con la cabeza agachada y el rostro más delgado de lo que recordaba. Detrás venía Mark, también esposado, con la misma expresión de quien ya no espera salvarse sino simplemente sobrevivir. Y justo detrás de ellos, mi madre. No como testigo, ni como parte del juicio, sino como espectadora. Se sentó en la última fila, con la mirada perdida, con el cuerpo encogido, como si estuviera presenciando su propia ejecución emocional. No me miró ni una sola vez. No le hizo falta. Sabía que, para ella, yo ya no era la hija rebelde que había que corregir, sino la persona que con su silencio los había dejado arder. El juez, un hombre mayor, firme y meticuloso, que no tenía paciencia para rodeos, repasó todos los cargos, los detalles del informe forense, las pruebas bancarias, los testimonios de los peritos. Y los documentos incautados en la casa. No dejó cabos sueltos. Fue desmontando pieza por pieza la versión de mis hermanos, dejando claro que todo lo que habían dicho hasta ese momento era insostenible. Les preguntó directamente si querían declarar algo antes de emitir sentencia. Joe intentó hablar, pero su voz se rompió en la primera frase. Murmuró algo sobre proteger el legado familiar y haber tomado malas decisiones en un momento de presión. Nadie en la sala le creyó. Mark solo bajó la cabeza y negó con la cabeza como si supiera que todo estaba perdido. El fiscal pidió la pena máxima por cada cargo, pero el juez, aún reconociendo la gravedad de los hechos, optó por un fallo estratégico, 18 meses de prisión efectiva para Joe. 9 para Mark con libertad condicional y servicio comunitario obligatorio. Además, se ordenó la devolución inmediata de los bienes sustraídos, una multa considerable, y el congelamiento de las cuentas personales de ambos hasta cubrir la restitución económica completa hacia mí, más los intereses acumulados. La abogada de la defensa intentó interceder para que al menos se les concediera arresto domiciliario. El juez la cortó con una frase que se me quedó grabada como una sentencia personal: las casas que pretendieron robar no pueden ser ahora su prisión cómoda. Si hay justicia, tiene que sentirse en la piel. Fue la única vez en todo el juicio que sonreí,
apenas, sin mostrar los dientes, porque esa frase valía más que cualquier cantidad de cheques, disculpas o reuniones familiares vacías. Mis hermanos fueron retirados de la sala sin poder despedirse de nadie. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que algo adentro de mí también se cerraba para siempre. No fue alivio. Fue limpieza. Después del juicio, la abogada de la sucesión me llamó para informarme que el tribunal había aceptado revisar de nuevo la validez del testamento original y que por el nivel de manipulación probada, probablemente la corte anularía el documento presentado por mis hermanos. Dijo que había muchas probabilidades de que la distribución patrimonial se reconsiderara en favor del último documento registrado legalmente antes de la falsificación. Uno en el que, por cierto, sí aparecía mi nombre. Y no solo como heredera parcial, sino como la única destinataria de los bienes no tocados por el fraude. La casa de la abuela, un terreno aún sin vender y parte del fondo de inversión que había dejado guardado en una cuenta de ahorro de la cooperativa local, todo eso quedaría ahora bajo mi administración. Agradecí la noticia, pero no sentí euforia. Ya no se trataba de lo que podía obtener. Lo que me importaba era lo que había logrado derribar. El regreso a casa después del juicio fue una de esas escenas que uno guarda sin saber por qué. Fui sola. No quise compañía, ni celebraciones, ni mensajes de felicitación. Me serví una copa de vino, abrí la carpeta donde guardaba todo el caso desde el inicio, una carpeta gruesa, llena de anotaciones, recibos, correos impresos, firmas marcadas, fotos de documentos, y la cerré por completo. La guardé en una caja que tenía escrito a mano, lo que ya no me pertenece. Porque, aunque me dieron la razón legal, emocionalmente sabía que nunca me iban a devolver lo que me quitaron antes, la confianza, la sensación de pertenecer, la certeza de que el apellido significa algo. Esa misma noche, mi madre volvió a llamar. Esta vez contesté. Me dijo, entre susurros, que había ido a la audiencia para que yo supiera que seguía siendo su hija, aunque no pudiera entenderla. No respondí nada. Solo la dejé hablar. Me contó que mi padre estaba enfermo, que todo esto había acabado con él, que nadie en el pueblo les dirigía la palabra, que mi nombre ahora aparecía en los murmullos pero con respeto, no con burla. Luego me preguntó si iba a perdonarlos algún día. Le dije lo único que se merecía escuchar. No me toca a mí decidir si merecen perdón. Pero sí me tocó decidir si merecían impunidad. Y ya resolví eso. Y colgué. Esa fue la última vez que hablamos. Hoy, meses después, camino por la casa de mi abuela. Todavía huele a ella en algunos rincones, a pesar del polvo, a pesar del tiempo. No he cambiado nada. No he vendido nada. No porque me aferre, sino porque me gusta la idea de que ese espacio que una vez fue usado como excusa para borrarme, ahora sea el lugar donde decidí reescribirme. No sé si alguna vez voy a volver a tener una familia en el sentido tradicional. Pero lo que sí tengo, por fin, es la certeza de que no me callé. Que no me doblegaron. Que no pudieron robarme lo único que no se falsifica, la verdad. Y aunque ahora me miren como la que rompió la familia, no me importa. Porque la familia ya estaba rota. Yo solo me negué a seguir barriendo los pedazos bajo la alfombra.